Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarles su programa Revista del Comercio en este sábado 14 de septiembre del año 2019. Buenos días, Manuel. Buenos días, Ricardo. Manuel Rodríguez, buen día. Buenos días, Ricardo, y el país que siempre nos sigue como cada sábado aquí en Revista de Comercio. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar otra vez aquí otro sábado más. Y la licenciada Erika Sánchez, que en el día de hoy no está con nosotros, pero que ella siempre nos tiene acostumbrado a leer un pasaje bíblico. Y yo voy a leer uno que es de Proverbios, que dice: no hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Eso es Proverbios 23, 9, esta reflexión en el día de hoy. El necio, ahorita vamos a hablar un poquito de la prudencia y de la sensatez. Miren, como siempre, agradecer a nuestros queridos patrocinadores que cada semana nos acompañan aquí en Revista del Comercio, como es el caso del Grupo Mejía Alcalá. El Grupo Mejía Alcalá, los mejores productos lácteos de la República Dominicana, ahí están, los productos Miles. Por eso la República Dominicana crece con Miles, los mejores productos lácteos del país, la leche Miles con todas sus variedades. También las gracias a Prodal. Prodal es sinónimo de arroz Campos, lo mejor de la naturaleza, el grano extra largo, que usted lo puede conseguir en todos los colmados, en los supermercados, en los almacenes, en las surtidoras, en los mercados. Ahí está el arroz Campos, y a mí me ha ido muy bien, pero muy bien con arroz Campos. Las gracias, como siempre, al Ministerio de Agricultura, gracias también al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, gracias al Merca Santo Domingo. Y recuerden que allá en el Merca Santo Domingo está The Topi Buffet. Hoy me vi en la necesidad de ir a comer allá, en el día de ayer, perdón, me vi en la necesidad de ir a comer allá al Merca Santo Domingo. Había un locrio de chicharrones, Manuel, allá en The Topi Buffet. Un locrio de chicharrones, Dios mío, pero con habichuelas. Ay, qué cosa tan tremenda. The Topi Buffet, lo mejor para comer allá en el Merca Santo Domingo, ahí lo tienen. Bueno, Manuel, 14 de septiembre, a este mes le quedan 16 días, es decir que faltan 22 días para las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, y aunque usted no lo crea, también del Partido Revolucionario Moderno, porque todo se ve como muy acaparado en torno al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinas tú, Manuel? Porque yo la verdad es que veo esto como medio enredado. Todo un gobierno, o sea, pero yo todavía me pregunto, y yo estoy dispuesto a rasgar mi vestidura si es posible. Pero si Leonel Fernández es una minoría, como se ha dicho tantas veces y se ha repetido, y el presidente dijo, ¿y cómo es posible que para pescar una minoría, primero 8 candidatos, se retiran 2, siguen 6, para enfrentar a uno que es minoría? Y ahora todo un gobierno enterecito para caerle atrás a esa minoría. Pero, ¿y qué minoría es esa? ¿De qué minoría que estamos hablando, Manuel Rodríguez? Yo quiero que tú me lo expliques, porque yo honestamente no estoy entendiendo nada. Nada estoy entendiendo. Buenos días, Ricardo, de nuevo. Mira, justamente vamos, como tú decías, ya el día 6 de octubre los dos partidos mayoritarios, en este caso el PRM y el PLD, van a convención. Uno es a cerrada, en el caso del PRM, y abierta el PLD. Hay varios puntos que yo me he movido a reflexión. Tú sabes que uno siempre toca aquí el tema económico, pero hoy quiero más que todo hacer una relación entre lo económico y lo político, porque es sumamente delicado. Mira, cuando nosotros vemos que el caso del director de impuestos internos decide hacer ya campaña política, el caso del director del Banco de Reservas
decide hacer campaña política un miembro de la Junta Monetaria, pero además el superintendente de todo el sistema financiero del país, como el señor Luis Armando Asunción, también decide hacer campaña política? Uno se preocupa, pero ¿cómo es posible en un país donde se supone que hay instituciones que se deben de respetar? Porque el caso que te mencioné viola prácticamente tanto el Código Tributario como el Código Financiero. Por ejemplo, el Código Financiero en su artículo 21 de la Ley 183-02 establece claramente que los actores del sistema financiero no pueden participar en política. Llámese el Banco Central, el Banco de Reserva, el Banco... la Junta Monetaria del Banco también, central, es decir, que todos esos elementos, pero también el Código Tributario, y entonces me encuentro que el gobierno ha decidido hacer lo que todo un equipo de campaña y ha incluido es un funcionario. Ok, si usted como gobierno decide hacer ya un equipo de campaña, pues entonces pueda montar toda su estructura a partir ya de dirigente político en función específica, pero no asuma posiciones que son especializadas en la economía. ¿Por qué? Porque eso puede dañar primero la economía. ¿En qué sentido? Lo primero es que cuando tú te vas al sistema tributario, tú puedes forzar, tú tienes la facilidad, tú tienes el instrumento en tu mano de forzar a empresarios que te apoyen políticamente, ¿no? Pero también pudiese afectar intereses económicos y eso te puede dar al traste también con la parte que tiene que ver con la estabilidad de la economía, pero también con la Junta Monetaria, que es la encargada de fijar todos los procesos ya monetarios del país, ¿no? Porque por eso está el Consejo para eso, del Banco Central, ¿no? La Junta Monetaria. Entonces, cuando tú te das cuenta que quien está llamado a regular todo el sistema financiero del país asume posiciones políticas que pudiese beneficiar o perjudicar a la banca, a un banco en particular, entonces eso es delicado. Entonces, de verdad que yo me he sorprendido con esa decisión que es francamente violando. Ojalá, Ricardo, entonces, que las instituciones del país sociales, como lo que es Participación Ciudadana, el CONET, que participen de ese debate. Porque de verdad que es que el CONE ha tomado partido, Manuel. ¿Tú sabes qué es lo que anda el presidente del CONE en estos momentos? El presidente del CONE anda trabajando para juntar las elecciones municipales con las presidenciales y detrás de que se modifique la Constitución para habilitar al presidente Medina. En eso que anda la cúpula del CONE en estos momentos. Algo insólito, Ricardo. ¿Por qué insólito? Porque se supone que nunca, ni siquiera, te recuerdas con la vez de Payos y Ginebra, en aquellos tiempos de Balaguer, siempre el CONE ha jugado su rol social, su rol institucional. Y me ha sorprendido la forma tan pasiva como el CONE ha decidido primero con la intención del presidente Medina reformar la Constitución, como se mantuvo que no dijo nada. Y me sorprende que ahora está haciendo un periplo por todo el país buscando apoyo para modificar, que dicho sea de paso, Ricardo, hay que preguntarle al país, primera vez que yo veo que en medio de una campaña electoral tú decides modificar la Constitución. Eso es insólito. Es un absurdo. Insólito. Entonces, es un problema delicado, pero Ricardo, mira, hay un detalle importante, y es que, por ejemplo, cuando tú analizas a perspectiva la economía global que incide en la local, el año que viene va a ser una economía globalmente, desde el punto de vista de lo social, ¿no? Que pudiese estar alterando por muchos factores, y básicamente con lo que son la tasa de intereses, pero además también el conflicto de la guerra económica y financiera de los chinos norteamericanos. Si tú ves ese escenario, te va a Europa también. Europa en este momento está entrando en una recesión a nivel global, ya Europa completa. Incluso el Banco Central Europeo prevé que el año que viene se tenga mucho inconveniente desde el punto de vista ya financiera en la región completa europea. Es decir, que todo eso pudiese estar en la economía global, afectando de una u otra manera también la parte local. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú pudiese llevar a cabo lo que es una gestión ya, en el caso del país, una gestión desde el punto de vista con una gente que quizá que en este caso Gonzalo Castillo, sin ningún tipo de capacidad? O sea, cuando yo lo vi en estos días hablando en 2 entrevistas y yo me puse la mano en la cabeza, o sea, yo no le vi a un pensamiento claro, primero del tema económico, no se lo vi, pero tampoco le vi a un pensamiento claro de lo que es el Estado, cómo dirige el Estado. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, yo digo, no, pero ¿cómo que una gente que está, el compromiso que tiene de asumir, de dirigir un país, no está en capacidad de entender el Estado, cómo funciona, pero también la economía? Entonces, todo eso pudiese afectar entonces la estabilidad del país. Y lo que a uno le preocupa es lo siguiente, Ricardo, porque ahorita el tema pasa, el tema político, pero nos quedamos en el tema económico, que es lo que afecta el bolsillo de la gente. Entonces, aquí vamos a ver entonces cómo pudiese tener la situación de que una gente sin ningún tipo de capacidad ya demostrada pudiese dirigir un país en un entorno bien convulsionado desde el punto de vista social. Definitivamente. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, pasado el plazo y pasado el recurso que el sector de Danilo
había acordado de realizar unas encuestas para escoger de los 8 candidatos que habían, escoger uno que era el que se iba a enfrentar al presidente Leonel Fernández. De todos es conocido que se retiró el señor Amarante Baré y se retiró el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez. Y entonces la contienda siguió entre 6, que fueron los que fueron medidos supuestamente por las firmas encuestadoras, porque, digo supuestamente porque en el momento en que se dio a conocer al ganador, no se leyeron los resultados de esas encuestas. Ni tampoco se dio la ficha técnica, como dice la ley también electoral. No se leyeron. Entonces yo conversaba con una precandidata, la única precandidata que tiene el PLD, mi amiga Marixa Hernández, que me contaba que ella decidió seguir hasta el final. Ella quiere que le cuenten los votos y pasar a la historia como la primera mujer que terció en estas contiendas internas en busca de la presidencia, de la candidatura presidencial por el PLD. Y entonces hablábamos un poco, ella y yo siempre discutimos temas políticos, tenemos una amistad de hace muchos años, y yo le decía a doña Marisa, yo le decía, mire, amiga, ahí se perdió la institucionalidad en ese partido. Honestamente se perdió. En estos momentos, ¿cuánto tiempo tiene el presidente de ese partido? Primero luchando. Cuando se iba a aprobar la ley de partido, que si eran primarias abiertas, que si eran primarias cerradas, el presidente del partido estuvo luchando, se perdió ahí más de año y medio, tratando de imponer de que tenían que ser primarias abiertas, pero violando todos los reglamentos y estatutos de los partidos. O sea, que los partidos tuvieron que ajustar los estatutos, sus normas a esa ley inconstitucional. A una ley traída por los pelos, que aquí mismo yo dije que eso era un soberano disparate y que eso iba a traer más problemas que el diablo al país. Míralo ahí. Ahí está el Tribunal Constitucional que lo ha demostrado. Míralo ahí. Entonces, el secretario general de ese partido, que también estaba terciando en busca de la candidatura como precandidato presidencial, se ve la necesidad también de retirarse. ¿Qué queda en ese partido? El presidente del partido tuvo que armar una lucha en contra de una reelección cuando se había firmado un acuerdo para que no iba a haber reelección. Y todo eso, todos esos lodos ha sido la consecuencia de todos esos polvos anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar en ese partido? Ese partido está trabajando como que ya el día 6 y no hay maná. El día 6 y no hay maná. Es decir, que yo entiendo también, Ricardo, que el gobierno como tal está paralizado en este momento. Pero el partido, no solamente el país está paralizado, por el amor de Dios. Y cuando yo veo más de 60 funcionarios divididos para ir a trabajar en una campaña interna, digo, esto se jodió esta vaina. Esto no sirve, esto es un disparate de país. Y yo se lo tengo que decir por aquí, porque por aquí nosotros hemos sabido alabar la política pública cuando ha sido necesario. Claro, claro. Pero ese disparate no se puede apoyar. Ese disparate que se está haciendo, y eso no quiere decir que usted quiera a Leonel, que usted quiera al otro, que usted quiera al otro. Se está llevando esto por un despeñadero. Por un despeñadero, por los intereses. No había necesidad de eso. No había necesidad de eso. Yo he participado particularmente en 3 elecciones. Yo he votado desde el 82 hasta el 2016. Son 3 elecciones, entre ellas municipales y entre ellas. Y yo no había visto, ni siquiera cuando Balaguer, ¿verdad? Que yo no participaba en las elecciones, no votaba todavía, pero tenía conocimiento de causa. Yo no había visto una situación como esta, ni siquiera cuando el lío del Concord del PRD, ni siquiera... Insólito. Es lo que yo estoy viendo ahora mismo, yo no lo había visto nunca en mi vida en términos de un partido político. Y si Juan Bosch en el año 1973 decidió que el PRD había cumplido su misión histórica, hace tiempo que el PLD también la cumplió, a mi juicio.
porque todavía se imponga la minoría sobre la enorme mayoría y los enormes recursos del Estado, todavía se termina imponiéndose. Eso no significa que ya la solución de ese partido llegó. Si Leonel le gana a Gonzalo, eso va a ser una cosa del otro mundo, o sea, no se sabe en qué va a parar. Pero, ¿y qué pasaría si ganara finalmente y se impusiera a Gonzalo Castillo? ¿Qué va a hacer esa muchedumbre que tiene Leonel? ¿Se va a ir a sumar sumisamente a votar por Gonzalo Castillo? Se jodió el PLD. Yo creo, Ricardo, lo siguiente. Pero Luis, carajo, Luis, ¿dónde que está Luis Abinader? ¿Dónde que está el PRM? Yo no veo el PRM por ninguna parte. No se siente, pero mira lo que yo veo, Ricardo. En caso hipotético, que yo creo también así, yo lo dudo que sea así, pero en caso hipotético de que el proceso interno del PLD gane Gonzalo Castillo, eso automáticamente decreta la salida del PLD del poder. Porque, Ricardo, por lo siguiente, cuando tú te analizas las mediciones que hay, por ejemplo, Luis Abinader duplica 2 veces a Gonzalo Castillo en voto. O sea que no hay forma de que garantice el voto. Y todavía la única forma del PLD de garantizar el poder es que Leonel Fernández sea el candidato. Después no hay forma de que lo garantice, no hay forma. Entonces yo me he sorprendido porque justamente cuando tú analizas la cúpula del PLD que está apoyando a Gonzalo Castillo, te das cuenta que ellos están buscando en él lo que tiene el otro. O sea, mira qué cosa. O sea, tú buscas a Gonzalo para ganar, pero el otro que dice en las encuestas que gana sin ningún tipo de inconveniente, tú no lo quieres apoyar a ese. Y quieres apoyar al otro que tú sabes que va a perder. Eso es insólito. Entonces vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ver cuáles son las estrategias que se están haciendo de parte y parte para tratar de imponerse. Eso es como... mira de que el burro diciéndole orejú al conejo. O sea, es algo más o menos parecido, porque son acusaciones y contraacusaciones. Pausamos y retornamos. Bueno, señores, estamos de regreso en su programa Revista del Comercio, hoy sábado 14 del mes de septiembre del año 2019. Faltan 22 días para las primarias de los partidos revolucionarios modernos y Partido de la Liberación Dominicana. Se ha denunciado esta semana que los precios han estado subiendo de algunos productos. Vi ahí en el mercado de Conaprope algunos productos y he estado revisando y ciertamente hay productos que han subido hasta un 40, un 50% por encima de sus precios de las últimas semanas. Entonces vamos a ver desde el Mercado Santo Domingo si tenemos a Rodolfo Tapia para que Rodolfo nos diga qué es lo que hay. Saludos Ricardo, la Revista del Comercio, saludos a todos, Erika, a todo el equipo, Rodolfo Tapia desde el Merca, a dar los buenos precios que tenemos para ti. Ven, este fin de semana con toda la familia tenemos la lechosa 10 pesos la libra, sandía 25 pesos la libra, pomelo 3 por 100 pesos, tenemos el pepino 14 pesos la libra, buenísimo para tu ensalada, brócoli 33 pesos la libra, cebolla roja la tenemos a 42 pesos la libra, apio 30 pesos la libra, la tayota 18 pesos la unidad, chinola 130 la docena. Estos son los buenos precios que están aquí en el mercado del productor al consumidor, parqueos, seguridad, todo bien organizado. Recuerda, síguenos en Instagram, @mercasantodomingo RD. Ricardo Rosario, la Revista del Comercio sigue buenísima. Yo paso allá al estudio. Rodolfo Tapia se despide. Bueno, gracias Rodolfo, gracias. Muy buenos los precios como siempre allá en el Mercado Santo Domingo. Manuel, en medio de esta estrategia, la Junta Central Electoral visitó al precandidato, al presidente del PLD, Leonel Fernández. Vemos que el grupo de Leonel está nombrando a Fernando Fernández y a Rubén Maldonado como delegados
de su grupo ante la Junta, porque el PLD tiene delegados, pero esos delegados están francamente... No, que son parte de un comando de campaña del candidato contrario. O sea, que eso es insólito, porque yo no entiendo, por ejemplo, Ricardo, cómo Monchi Fadul, que es el delegado de la Junta Central, y Danilo Díaz, que es parte de la Comisión Electoral, ellos están abiertamente ya identificados con Gonzalo Castillo. Entonces, evidentemente, no había forma de tú dejar lo que es el conteo de los votos en la interna del PLD en manos de ellos dos. Exactamente. Entonces, tanto Fernando Fernández, que es director de aduanas, una persona que se consideraba muy cercano al presidente Danilo Medina, ahora pues es uno de los delegados del equipo del presidente Fernández de la Junta Central Electoral, al igual que Rubén Maldonado. Rubén Maldonado fue aquel que dijo sobre mi cadáver la reelección, ¿verdad? ¿Se recuerda? Así mismo fue. Ese mismo, Rubén Maldonado, sobre mi cadáver. Y alguien dijo, pues está bien, pero no se dio la reelección. También en esta semana trascendió el apoyo de Ingrid Mendoza de Pared, que es la esposa del presidente del Senado, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, apoyando de manera directa y con muy buenos argumentos al presidente Fernández. Primero la noticia la dio el propio Reinaldo, también en Twitter. Así mismo es. Y después ella ratificó con varios Twitter las razones. Públicamente, sí. Pero un detalle importante, Ricardo, de que ahí no solamente está hablando Ingrid, la esposa de Reinaldo, sino está hablando la dirigente política que tiene movimiento, que ella tiene un movimiento que se llama Nosotras con Reinaldo, sí. Y también tiene toda una plataforma de redes también, que era la que le dirigía la gestión de campaña a Reinaldo. Es decir, que una mujer activa en política, no es un apoyo pasivo, ¿no? Así es. También trascendió esta semana, tras varias denuncias de que el licenciado Gonzalo Castillo todavía aparecía cobrando en la nómina, que no se había nombrado, los reclamos, ¿verdad?, de la sociedad en ese sentido, pues finalmente el presidente emitió el decreto nombrando a Ramón Pepín, una persona muy conocida en el Ministerio de Obras Públicas, que dicho y sea de paso muy eficiente, porque la verdad hay que decirla, muy eficiente Pepín, al igual que Gonzalo, que hicieron un trabajo eficiente en donde estuvieron. No se puede negar. Ahora, llama a suspicacia el nombramiento de Pepín, aunque claro, ya no existen las diatribas que existieron en el momento en que renunció Domínguez Brito. Nombraron a mi amigo Ángel Esteves por Domínguez Brito, nada que ver con él. En el momento que salió Navarro de Educación, nombraron a un enemigo de Navarro. Un contrario. Un enemigo. Antonio Peña Mirabal es enemigo, o por lo menos eran, porque ya están en el mismo equipo, de Navarro. Y lo mismo que cuando Amarante renuncia del Ministerio de Interior y Policía, mandan a Monchi Fadul. Nada que ver con él. Nada que ver. Se pensaba que iban a dejar a Washington González, nada que ver. Entonces, esa es la novedad a lo interno, y lo único que trasciende en esto es el nombramiento del gobernador también de Barahona, que me llamó mucho la atención los apellidos, Florian Félix. Sí, pero antes de entrar ahí, Ricardo, ¿quién es ese Florian Félix? Quiero concentrarme justamente en obras públicas. Cuando tú viste que el decreto de Ramón Pepín era asistente personal de Gonzalo Castillo, es decir, que todavía tú le pasaste la antorcha a tu asistente personal y tú sigues dirigiendo la institución detrás del trono. O sea, que eso es algo que yo también me he sorprendido. Pero también, Ricardo, ¿por qué se produjo el nombramiento después de la presión social que tanto Alicia esta semana y también el caso del periódico El Nacional lo hicieron público, que él seguía ahí en nómina también? Así es. Exacto. Todo ese tipo de cosas conlleva a uno a pensar si las instituciones del país se están solidificando o se están debilitando. Eso es lo que uno no entiende. En el caso, por ejemplo, del decreto que nombra en Barahona al gobernador Carlos Florian Félix, que hay que decirlo así, es un decreto que uno le sorprende. ¿Por qué le sorprende? Bueno, porque una gente, los hechos penales son individuales, pero una gente que está en relación al antiguo narcotraficante Rolando Florian Félix, ¿no?, que son familiares, que tengo entendido que son hermanos ellos. Entonces, es verdad que yo me sorprendí también, porque el mensaje que tú le mandas a la juventud también, el mensaje que tú le mandas también a la gente de honor en este país, es que, bueno,
no importa, yo nombro a cualquier gente en un decreto. O sea, está bien, él no es responsable del hecho de su hermano, pero por lo menos se debe guardar la forma y la ética desde el punto de vista del mensaje que tú le quieres mandar como presidente de un país a una gente que, aunque no tiene nada que ver con un hecho de su hermano, pero él representa un apellido que lamentablemente, negativamente, la gente lo ve con un efecto contrario a la ética y a la buena moral. Bueno, la creación del comando de gobierno, digo, de campaña de Gonzalo. Que tú lo dijiste correctamente, de gobierno. Sí, es un comando de gobierno de Gonzalo. Yo entiendo que la reelección diferida está en marcha. Cuando yo digo que hay una reelección diferida en marcha, no me refiero a la reelección del presidente, que se sabe que no va a ser el candidato. El presidente no va a ser el candidato. Eso se sabe. Pero todo lo que se está buscando en este proceso es que el día 6 los candidatos del danilismo a cargos a senadores, a diputados, a alcaldes, a directores y por supuesto el candidato presidencial del presidente salgan 90-10. Eso es lo que estaba buscando el nombramiento de todas esta gente que están, que son funcionarios y que están en todas las provincias. O sea, lo que se está buscando es tierra arrasada. Eso es así, eso es así. Tierra arrasada es lo que se está pretendiendo hacer. Si el gobierno logra ese objetivo, que en términos de lo que son las candidaturas congresuales y municipales, tiene muchísimas posibilidades de lograrlo, hay que decirlo así. No creo tanto así en la presidencial, pero en lo congresual y en lo municipal tiene muchísimas posibilidades de tierra arrasada. Si eso se logra, y finalmente se logra también que gane el licenciado Gonzalo Castillo, y que finalmente también se logre unificar las elecciones y habilitar al presidente Danilo Medina, pudiéramos estar frente a un escenario de cara al 2024, por ejemplo, con un Danilo Medina nuevamente, que pudiera durar 8 años más todo lo que pueda lograr en estas elecciones del 20. O sea, ese es el plan. Ese es el escenario que se... Ese es el escenario que se está armando. Sí. Ahora, si el pueblo se opone a que eso se dé, como dice un comunicador, el pueblo tiene la palabra. Vamos a hacer la pausa brevemente y venimos con la parte final. ¿Cómo está incidiendo esto, Manuel, económicamente en la República Dominicana? Bueno, señores, seguimos aquí en su programa Revista del Comercio. Y aquí están los combustibles para esta semana del 14 al 21. La gasolina premium, se informa el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, la gasolina subió. Ahora a partir de hoy se vende a 224,30, la gasolina regular a 209,50. El gasoil óptimo se vende a 188,90, el gasoil regular a 176,50, el Actura a 140,60, el gas querosén a 166,80, el fuel oil a 107,36, el GLP, el gas licuado de petróleo a 93,40 y el gas natural a 28,97. Ese se queda igualito. Manuel, esta situación, ¿verdad?, pudiera estar afectando económicamente. Ya te he dicho de algunos precios que han estado subiendo. La tasa de cambio sobrepasa los 52 por 1 y realmente no hay muchos dólares. Realmente el que sale a buscar dólares
en los bancos no hay tantos dólares. ¿A qué se debe, básicamente? Bueno, Ricardo, ya hay un elemento importante y es que tú sabes que en la economía todo lo que tenga que ver con lo social tiene un alto componente desde el punto de vista de lo psicológico. Y tú sabes que en este momento hay un proceso político que no se vislumbra claramente de que una de las partes pueda asumir la tranquilidad ya del proceso después de una derrota. Y todo eso entonces está creando un mensaje negativo en la economía. Y de hecho, fíjate, no es ahora, eso viene desde hace alrededor de 8 meses. Cuando tú revisas el último corte del Banco Central en el crecimiento, se refleja que un crecimiento por debajo de un 5%, cuando se preveía que iba a tener un crecimiento por debajo de un 7% el semestre, y no ha ocurrido así. Incluso el Banco Central ha colocado 34.000 millones de pesos en los mercados de capitales para que la gente lo pueda asumir, y solamente estamos hablando que el 50% de la gente se ha endeudado, lo ha asumido. ¿Por qué? Porque tiene temor, no quiere ver situación inapropiada o no sabe cómo puede ocurrir los procesos internos de los partidos, y entonces está esperando a ver que se defina mejor situación. Entonces, ese tipo de cosas, Ricardo, te indica a ti que la economía está sintiendo ya los efectos de la situación política. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, hay dos variables. Primero, el dólar ha ido aumentando, pero también, además de que va aumentando, también tú tienes el elemento de que algunos productos también, ya el ciclo de producción no es el ciclo, y entonces eso también lo sigue elevando. Pero más que todo también es lo que tiene que ver con el dólar, Ricardo. Tú hablabas del 52 por 1, pero estamos hablando también de que el barril del petróleo también en los mercados mundiales ha estado aumentando. Y sin embargo, aquí vemos como los ministros, los funcionarios asumen posiciones políticas y se concentran tanto en procesos políticos más que en la parte del Estado, la parte administrativa. Y ojalá, por ejemplo, que así como se ha hecho mucho énfasis en hacer un equipo de campaña de todos los ministros, también se haga mucho énfasis para ese tipo de cosas, de que realmente si no le prestamos atención a los componentes o a los fundamentos de la economía, pudiésemos tener problemas finalizando ya el año del 2019. Hay 3 subastas de productos en camino. Este martes 17, tendremos una subasta de 150.000 quintales de habichuelas pintas y 50.000, son fracciones menos para ajustar a la cantidad de contenedores, pero básicamente redondeando son 200.000 quintales de habichuelas que se van a importar a través del sistema de subastas amparado en el decreto 569-12. Se le ha dicho a los potenciales compradores que la primera puja de esa habichuela será de 500 pesos. Además, es una habichuela que paga un 25% de arancel. Es decir, que el gobierno pretende ganarse en esa subasta de habichuelas por encima de 1.000 pesos entre el arancel y el costo del permiso. He advertido de que eso es un absurdo hacer eso y que eso va a encarecer los precios de las habichuelas si se permite que eso se haga. Entonces llamo la atención a la Comisión de las Importaciones, Ministro de Agricultura, Ministro de Industria y Comercio, Director de Aduana. No importa, hagan un alto en la campaña, hagan un alto y siéntense a ver esto. No puede ser que se le ponga 500 pesos a esa habichuela como primera puja para esa subasta. No puede ser. Eso no puede ser. O por lo menos no debe ser. La segunda que viene, para el 27, 100.000 quintales de cebolla roja. Esa, por lo regular, ya está comprobado que se mete por encima de los 700 y 800 pesos, se mete el monto por quintal. Eso se va lejísimo. El monto por quintal, 1.500, 1.600, 1.700, eso no importa, porque ese decreto que ahora precisamente cumplió 7 años, fue emitido el 11 de septiembre del año 2012, cumplió 7 años el decreto 569-12, y eso es a la garata con peso. Esos productos lo hemos dicho muchas veces, participamos porque tenemos puestos de bolsa allá como FENACER, pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con ese sistema y esperamos que algún día eso cambie. Entonces la otra subasta que vendrá es de habichuela de cebolla amarilla, posteriormente, eso para el día 8 de octubre. Es decir, que en todo este proceso, las importaciones al día, la sequía todavía amilanando la producción nacional y los precios subiendo
a todo lo que da. Ese es el panorama Pero que mira, tenemos. mira, tú acabas de decir algo interesante, Ricardo. Tú has mencionado 3 subastas en menos de 3 semanas. Así es. Es decir, son 3 subastas que van a estar ya próximos a un proceso interno en el PLD. Eso le trae donde tú tienes, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que está también asumiendo posiciones políticas, también como está dirigiendo campaña en el Cibao también. Entonces, En Asua. y yo pregunto, sí, en ASUA, perdón. Y yo pregunto, Ricardo, ¿por qué no dejar esos concursos para después de octubre? Pregunto yo ahora. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Lo lógico es que eso está parado en un calendario, producto de que esos productos deben llegar antes de que termine el año, en diciembre. Para diciembre siempre la situación de las navieras es un poco difícil. En el país no se produce cebolla para esta época, es verdad. Lo que yo no estoy de acuerdo es con los montos exagerados que se le está poniendo a la puja inicial. Y eso, los importadores en cierto modo son los culpables, la gran mayoría, que no le importa, que van allí y como es el consumidor finalmente que paga la java, la mayoría de los importadores van allí a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer, porque finalmente es el consumidor final el que va a pagar los platos rotos amparados en ese decreto 569-12. ¿Nos queda tiempo todavía? Nos queda tiempo. Bueno, Ricardo, antes que tú sigas en otro tema, yo quiero también mencionar el caso de Estados Unidos de esta semana. Ajá, El ajá. presidente Sí, Trump sí. le pidió a la Reserva Federal que baje aún más la tasa de interés. Dice él que eso es para aprovechar el mercado del consumo local. Entonces, ¿qué ocurre, Ricardo? Cuando vemos ese tipo de cosas, China le responde de la siguiente manera. Tú sabes que muchas de las deudas que se compra del mercado americano lo compran los chinos. Entonces los chinos lo que pueden hacer es dejar de comprar esa deuda. Si no compran esa deuda de Estados Unidos, eso va a generar, desde el punto de vista económico a Estados Unidos, elementos de presión, ¿no?, hacia su moneda, y eso se va a reflejar en la parte local. Fíjense Claro. cómo estamos hablando cosas que evidentemente no tienen nada que ver con nosotros, como pudiese ocurrir. Y eso es justamente ya al borde de la esquina. Entonces, eso era mi preocupación, porque yo entiendo que en vez de estar todo el mundo, el equipo económico, haciendo política, lo que debe estar concentrado en previendo cosas que pudiesen ocurrir y que pudiesen afectar al país en el tema económico. El país seguirá vivo después del 6 de octubre. Nosotros estaremos aquí, si Dios quiere, la próxima semana. Hemos invitado, estamos haciendo la coordinación para que nuestra amiga Marixa venga a plantear. Esto está abierto, cualquiera que quiera venir puede venir aquí a este programa. Nosotros no andamos detrás de ningún candidato, ni que nos pongan anuncios aquí, ni que nos pongan nada. Pero estamos abiertos como programa para el que quiera venir a plantear su programa, que venga, porque eso sí, esto es un programa abierto y democrático. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Revista del Comercio. Y gracias por la sintonía una vez más. Manuel, yo sé que tú vas de viaje, pero déjame hacer un segmento grabado. Está bien, así será, Déjame así algo, será, porque esto no se puede ahora perder un solo minuto Así será. en este asunto. Nos vemos la próxima semana.